grabar. A ver, el 3 lo que me dice, ¿sí? Me da como dato que la integral entre -1 y 1 de f de x, diferencial x, es 0. ¿Cómo lo calculó? No tenemos idea, porque todavía no vimos de qué forma calcular una integral definida. La integral entre 0 y 1 de f de x, diferencial x, me dice que la calculó y que le dio 2. Entonces, lo primero que me piden es calcular la integral entre 0 y 1, no, entre -1 y 0, de f de x, diferencial x. ¿Sí? Ahí es donde empezábamos a jugar con las propiedades. Yo sé que la integral entre -1 y 0, entre -1 y 1 de f de x, es igual a la integral entre -1 y 0 de la función, más la integral entre 0 y 1 de la función. Este dato yo lo conozco, este dato yo lo conozco. O sea que puedo sacar cuánto va a valer esto. La integral entre -1 y 1 me dice que vale 0. Esto no lo conozco, pero sé que esto vale 2. De acá yo puedo sacar que la integral entre -1 y 0 de f de x, diferencial x, es -2. Paso restando para allá. Cuidado, que la integral definida me dé negativa, ¿sí? Obviamente tiene que ver con que hay una parte de la función que está por debajo del eje de las abscisas. Pero no necesariamente toda la función entre -1 y 0 está por debajo del eje de las abscisas. O sea, no quiere decir, como la integral me dio negativa, no quiere decir que toda la función siempre sea negativa. La implicación es al revés. Si la función es negativa, entonces la integral es negativa. Pero si la integral definida me da negativa, no implica que la función sea siempre negativa. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, vamos a pensar entre -1 y 0. Supongamos que tenemos acá. Esto es -1/4. ¿Sí? Imaginemos que mi función entonces está por acá abajo y vamos a ponerle 8 dividido 4, 10. ¿Sí? Mi función es acá, está siempre en -10. Entonces, ¿cuál es este área entre -1 y 4? O sea, para esta función, la integral entre -1 y -1/4 de f de x diferencial x es negativa porque la función está siempre por debajo, pero es el área del rectángulo. ¿Sí? No quería poner 10, quería poner 12, para que queden más fáciles las cuentas. Sí, -12. ¿Qué me queda? La base, ¿cuánto mide? 3/4. Por la altura, que vale 12. Me queda 4, 1, 3, simplifico, 3 por 3 me queda 9. O sea, esto es -9. Entonces, si yo entre -1/4 y 1/4, mi función vale, que tengo que sumar 28. No está en escala el dibujo, claramente. La integral entre -1/4 y 0 de mi función es, la base mide 1/4, la altura mide 28, 28 dividido 4 me queda 7. Para esta función que me acabo de dibujar, la integral entre -1 y 0 de f de x diferencial x vale -2. Y la función no es siempre negativa. Cuidado con eso. O sea, insisto, si f de x es menor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es menor que 0. Pero al revés no vale. Si la integral entre a y b de f de x diferencial x es menor que 0, no implica que f de x es menor que 0 para todo x perteneciente a b. Es un entonces, no es un sí, solo sí.
¿Sí? A partir de eso, después me plantea el ejercicio que haga cuentas. La integral entre el 3b, ¿sí? Entre 0 y 1 de f de x, diferencial x, menos la integral entre menos 1 y 0 de f de x, diferencial x. Esto me lo dan como dato. Vale 2. Menos. Esto lo acabo de calcular en el punto A. Vale menos 2. Entonces el resultado es 4. ¿Sí? Ese ejercicio trabaja con las propiedades y operatoria numérica de la integral definida, no con la interpretación geométrica. O sea, no es necesario hacer un dibujo en este caso. ¿Sí? Bien, avancemos. Perdón, Dieguito. Dime. Porque hicimos las cuentas y nos da 9, pero ponemos menos 9 porque justamente está debajo del eje X. Exactamente. O sea que lo que vimos ahí arriba del menos 2, que daría la primera parte de eso, es porque está debajo del eje X. Solo por eso. De vuelta. No. Justamente hice este ejemplo para decir que no. Esta función entre menos 1 y 0 está debajo del eje X. No, pero me refiero a... Ah, porque da parte y parte, pero hay algo que está por debajo del X. Hay algo, o Hay sea, algo, obviamente perfecto. va a haber algo que hay debajo del eje X, pero no puedo asegurar que No toda en la su función, totalidad. no Perfecto. en su totalidad. Por eso hice este ejemplo. Este es un ejemplo en donde la integral entre menos 1 y 0 me da menos 2 y la función no está siempre por debajo del eje X. Por eso decía que la integral definida sea negativa no quiere decir que la función siempre es negativa. La implicación es al revés. Si la función siempre es negativa, entonces la integral definida va a ser negativa. Excelente, excelente, listo. ¿Sí? En ese sentido. Bueno, empecemos a avanzar un poquito. ¿Sí? Teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Nosotros vimos que si yo tenía una función entre A y B, la función f de x igual a la integral entre A y x de f de t diferencial t. Esto era una cuestión de escritura, ¿sí? Si la pensábamos como funcionaria, dado un x, me daba el área que acumula la función entre A y x. Y nos armamos esta función área para distintos ejemplos. Y justamente lo que notamos es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Que si tengo f de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t, la derivada de esta función es la función de adentro. Se formaliza esta idea de que la derivada y la integral son operadores inversos. A esta función de acá se llama función integral, porque es una función definida a partir de una integral. ¿Sí? La derivada de la función integral es la función de adentro. Eso me dice el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? A partir de el ejercicio 7 en adelante, ¿sí? Ejercicio 7, 8, 9, 10 y 11 y 12, ¿sí? El 12 no lo van a poder hacer porque no vimos polinomio de Taylor, así que simplemente busquen la derivada de la función del ejercicio 12, ¿sí? La idea es la aplicación de este teorema. O sea, son ejercicios de nada más de cuando me aparece un bicho así y lo tengo que derivar, sé que me queda lo de adentro. O sea, es de aplicación del teorema fundamental del cálculo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos generalizarlo. ¿Sí? Este es el teorema fundamental del cálculo básico. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera esto? G grande de x igual a la integral entre a y g de x
de f de t diferencial t. O sea, acá arriba no tengo una x, sino que tengo una función. Bueno, si yo miro esto y digo f de x es la integral entre a y x de f de t diferencial t. Mi función g no es otra cosa que f en g de x. Eso es una composición de funciones esto. Agarré esta función y donde estaba la x puse la g. Pero yo composición de funciones sé derivar. O sea, si yo tengo que g de x es esto, g', la regla de la cadena me dice que es f' en g de x por g' de x. ¿Pero quién es f'? F' de x, según el teorema fundamental del cálculo, es agarrar esta x y meterla acá y quedarme con la función chiquita, f de x. O sea que si yo derivo mi función g, ¿qué es lo que me queda? F chiquita en g de x por g' de x. O sea, si me dieran, por ejemplo, ¿sí?, que f grande o g grande de x, llamémosla como sea, es la integral entre 5 y 3x cuadrado más 7x del seno de t diferencial t, g' de x, ¿qué me queda? El seno de 3x cuadrado más 7x, esto entra acá por la derivada de esto, 6x más 7. Como les digo, del ejercicio 7 hasta el 12, trabaja con, bueno, empezá a trabajar con estas, ¿sí?, distintas versiones del teorema fundamental del cálculo. Es bastante operativo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo h de x igual a la integral entre h de x y g de x de f de t diferencial t? ¿Cómo voy a calcular esta deriva? Yo quiero calcular h' de x. ¿Sí? Lo que estamos recorriendo, para que ya lo puedan tachar, es el ejercicio 7, básicamente. Entonces el 7A. ¿Sí? Después el A y el B, digamos. Después ahí se pueden hacer del C en adelante. Bueno, voy a empezar a usar propiedades de la integral definida que trabajamos con Cristian. Digo, si yo tengo una integral entre dos cosas, puedo cortar, como hacíamos en el ejercicio 3 que había preguntado Ángeles, ¿sí?, puedo cortar el intervalo de integración en el medio. O sea que yo esta h de x lo puedo pensar como h chiquita de x y c de f de t diferencial t más la integral entre c y g de x de f de t diferencial t. Si yo quiero derivar esto, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esta parte de acá yo ya sé derivarla. ¿Cuál es el problema que tiene esta de acá? Que la función me queda abajo y yo sé derivar si la función está arriba. Pero también podemos usar otra propiedad, ¿sí? Me voy a poner adelante lo que ya sé derivar. Teníamos una propiedad que si invertíamos los límites de integración, simplemente lo que hacía era invertírmelo o multiplicármelo por -1 al resultado. O sea que esta integral de acá, yo la puedo pensar como menos la integral entre c y h de x de f de t diferencial t. Entonces, ¿qué me queda h' de x? Me queda, acá opero con regla de la cadena. Fíjense que acá la constante no me interesa, porque el teorema me dice que la constante como que vuela. Bueno, h' de x, ¿qué va a ser entonces? Va a ser f de g de x por g' de x, entra esta en la variable, ¿sí?, y
Después multiplico por la derivada, menos f en h de x por h' de x. Que si mi función es esto, su derivada es esto, es lo que se llama teorema fundamental del cálculo generalizado. O sea, lo generalizo para donde los límites de integración son cualquier función de x. ¿Sí? Entonces, nada, insisto, tienen un montón de ejercicios donde combinan estas cosas. Digo, me aparece f grande de x es la integral entre x al cuadrado y x al cubo de e a la 4t por coseno de t diferencial t. Y me dice calculate f' de x. Nada, meto la máquina, ¿sí? Primero, la función de adentro compuesta con la de arriba. O sea, cada vez que aparece la variable pongo la función de arriba. E a la 4x al cubo por coseno de x al cubo. Y eso lo multiplico por la derivada del de arriba. 3x al cuadrado. Menos la función de adentro en el de abajo. Me queda e a la 4x al cuadrado por coseno de x al cuadrado por la derivada del de abajo. 2x. Listo. Esta es mi función derivada. Digo, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, si yo tengo la función derivada, acá no me queda muy simpático, pero podría buscar, en realidad sí, no, me queda con coseno medio feo. Podría usar la derivada para conocer el comportamiento de esta función que no tengo idea cómo es el gráfico. ¿Cómo podría ser? Y nada, busco las raíces de la derivada, me armo mi cuadrito de crecimiento y decrecimiento y puedo hacerme una idea de esta función que es completamente extraña, de cómo es su gráfico, si presenta máximos, mínimos, puntos de inflexión, ¿sí? O sea, fíjense que al pasar a la primera derivada ya se me elimina todo rastro de integral. Entonces, nada, puedo usar todas las estrategias que tengo, ¿sí? En el caso anterior. Y varios ejercicios utilizan una cuestión que ya habíamos hablado medio tangencialmente cuando hablamos de derivadas, es que la derivada es única. ¿Sí? O sea que si a mí me dicen que, qué sé yo, e a la x al cuadrado por logaritmo natural de x al cubo menos 3 es igual a la integral entre 0 y x al cubo, bueno, de 0 y x de f de t diferencial t, y me piden calcular f de x, o sea, me preguntan, ¿quién es f de x? No es necesario estornudar para calcular f de x, ¿sí? Simplemente es necesario derivar. Si yo tengo dos funciones que son iguales, sus derivadas tienen que ser iguales. Acá puedo usar reglas de derivación. O sea, esto lo sé derivar. E a la x al cuadrado por logaritmo natural de x al cubo menos 3, lo derivo como siempre. Y acá, utilizando el teorema fundamental del cálculo, directamente me queda f de x. ¿Sí? Digo, tipo el ejercicio 9, el ejercicio 10, el ejercicio 11. La idea es derivar ambos lados de la igualdad, ¿sí? Para despejar la función que me piden. Listo. Cubierta esa parte, del ejercicio 13 en adelante, ¿sí? La idea es, del 13 al 16, es trabajar la parte de cálculo efectivo,
de las integrales definidas. No vamos a ver la demostración, ¿sí? Pero hay un método que se llama regla de Barrow, que nos permite calcular numéricamente cuál es el resultado de una integral definida. ¿Qué dice la integral definida? Si f grande de x es una primitiva de f chiquita de x, o sea, es decir, que f grande derivado me da f chiquita, entonces la integral entre a y b de f chiquita de x diferencial x es la primitiva en b menos la primitiva en a. A y b son números, o sea que f grande en b es un número, f grande en a es un número, ¿sí? O sea que esto nos da el resultado numérico de la integral definida. ¿Sí? Después veremos qué interpretación hacemos de ella. Denme un segundito, me están... A ver, veamos un ejemplo. Si yo quiero calcular la integral entre 3 y 4, vamos a hacer un ejemplo pavote, de x al cuadrado, o vamos a decir de x, diferencial x solo. ¿Sí? Nosotros geométricamente, esto lo podemos calcular. Me agarro la función x, ¿sí? Si acá tengo el 3, acá tengo el 3, si acá tengo el 4, acá tengo el 4, la función es siempre positiva, es este área, esta integral. Geométricamente, ¿cuánto me da? Bueno, lo puedo pensar como un trapecio, base mayor es 3, más base menor que es 4, por la altura que es 1, dividido 2. 3 más 4 es 7, por 1 es 7, dividido 2, 7 medios. ¿Qué me dice Barrow? Buscate una primitiva de x. X al cuadrado sobre 2. Ya vamos a empezar a poner una cuestión de notación. Esta barra con los números significa hacer esta función en el número de arriba menos la misma función en el número de abajo. ¿Sí? O sea, me queda 4 al cuadrado sobre 2 menos 3 al cuadrado sobre 2. 16 medios menos 9 medios, 16 medios menos 9 medios, 7 medios. O sea, el resultado al que llegamos geométricamente y utilizando la regla de Barrow es el mismo. Entonces uno diría, ¿para qué corno hago todo este lío? De hacer una integral, una función, si geométricamente lo puedo calcular. Ahora sí viene el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer la integral entre 3 y 4 de x al cuadrado diferencial x? Me hago el dibujito. X al cuadrado hace algo así. Acá está el 3, acá está el 9, acá está el 4, acá está el 16. La función es siempre positiva, o sea que lo que estoy queriendo calcular es este área. ¿Cuál es el problema que tengo? Que ahora tengo un lado curvo. Y con el lado curvo me jorobé para usar cualquier fórmula geométrica. No sé calcular áreas, ¿sí? Cuando hay lados curvos, salvo cuando sea un pedacito de circunferencia con suerte, ¿sí? O sea, acá el recurso geométrico ya no me alcanza. Pero esto es algo analítico que sí sé hacer. La integral entre 3 y 4, x al cuadrado diferencial x, Barrow lo que me dice que es, bueno, una primitiva de x al cuadrado, x al cubo sobre 3, y lo analizo entre 3 y 4. Simplemente numérico. 4 al cubo sobre 3 menos 3 al cubo sobre 3. Y hago las cuentas. ¿Sí? 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4 es 64 tercios, menos 27 tercios,
64 menos 27, ¿qué me da? ¿37? O sea, el área de esta región es 37 tercios. 37 tercios unidades de área son. No son centímetros cuadrados ni metros cuadrados porque no tengo definido cuánto es la unidad. Acá digo 1 y no digo qué 1 es. Si esto fuera un centímetro, esto es 37 tercios centímetros cuadrados. Si este 1 fuera un metro, estos son metros cuadrados. Si esto fuera un kilómetro, esto sería un kilómetro cuadrado. Si esto fuera una pulgada, esto sería una pulgada cuadrada. ¿Sí? Se sobreentiende que este número representa la cantidad de unidades de área correspondiente a la escala que yo esté tomando. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro y hago la integral entre, vamos a ser molestos, menos pi y pi de seno de x diferencial x? ¿Qué me dice Barrow? Necesito una primitiva del seno. ¿Qué función si la derivo me da el seno de x? Menos coseno. Menos coseno. O sea, esto sería menos coseno de x analizado entre menos pi y pi. O sea, sería menos coseno de pi, ¿sí? Menos coseno de menos pi. O sea, me queda menos coseno de pi más coseno de menos pi. Coseno de pi, ¿cuánto me da? ¿1 era? A ver, giro pi. Llego acá, al menos 1, 0. El coseno es la coordenada x. Es menos 1. O sea, tengo menos 1 más coseno de menos pi, giro para el otro lado. También me queda menos 1. O sea, me queda menos 1, que es 1, más menos 1, que es menos 1, me da 0. ¿Por qué ocurre esto en este caso particular? Si yo me grafico la función seno, acá está pi, y acá está menos pi. Justo con el origen de coordenadas hay una simetría. O sea, este área y este área son iguales. Pero como este está por debajo del eje y, me aparece restando. Y este está por arriba del eje, abajo del eje X, perdón, me aparece restando y se compensa con esta. Por eso es que me da 0 la integral. ¿Sí? Por una cuestión de simetría. Y último ejemplo. Imaginemos que tenemos la integral de menos x más 2, ¿sí? Entre 1 y 5, diferencial x. ¿Qué hago? Lo mismo, me busco una primitiva. Menos x al cuadrado sobre 2 más 2x. Y lo analizo entre 1 y 5. Hago las cuentas. Menos 5 al cuadrado sobre 2 más 2 por 5 menos. Y ahí pongo un paréntesis por las dudas. Menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por 1. Una cuestión de que pasan los años y sigue sucediendo, ¿sí? Con cálculo de áreas, integrales definidas. Calculan bien la primitiva, buscan bien los límites de integración, plantean todo bien el problema. Llegan hasta acá, perfecto. Cuando tienen que hacer esta cuenta, meten la pata. O sea, operan mal con fracciones. Tengan cuidado con las cuentas, ¿sí? Háganlas paso a paso. Tengo 5 al cuadrado es 25 medios, más 10, ¿sí?
Acá tengo menos 1/2, así que menos menos 1/2 me queda más 1/2 menos 2. Y si quieren, no es de débil para estas cuentas agarrar la calculadora si yo la encontrara. Bueno, no la encuentro. Acá está. Menos 25 medios, más 10, más 1/2, menos 2. ¡Pic! ¿Qué me da? Menos 4. ¿Se me torció todo el universo? Ah, no, se torció la computadora. O sea, si se fijan, hemos visto integrales definidas que nos dan positiva, integrales definidas que nos dan negativa, integrales definidas que nos da 0. O sea, puede darme cualquier número una integral definida. ¿Qué pasa en esta situación? Me puedo hacer un gráfico e interpretar. ¿Sí? Si yo tengo la función menos x más 2 tiene raíz en 2 y es decreciente. Y yo estoy calculando la integral entre 1 y 5. ¿Qué hace la integral? Me calcula el área de este triangulito, pero después del 2 empieza a restar el área de esta región. ¿Por qué me queda negativa? Porque esta región es más grande que esta. Fíjense que de vuelta tengo un caso en donde la integral definida... ¿Oh? No escuché. Está todo tildado, ¿o no? No, me parece que sos vos, yo me veo bien. Sí, a ella Porque se la justo, escucho porque cortado. a vos te escuché entrecortado, Diana. Ah, bueno, profe, ahí me fijo, No, gracias. no hay problema. No, está perfecto que avisen, porque por ahí soy yo y no me estoy dando cuenta y estoy re entusiasmado y estoy re robótico. Por eso la integral entre menos x más 2 diferencial x, ¿sí? Me da negativo. Ahora cuidado, porque si yo hago la integral entre 1 y 5 de x menos 2 diferencial x, ¿sí? Si hacemos las cuentas, esto es x al cuadrado sobre 2 menos 2x entre 1 y 5. O sea, es la función en el de arriba, 5 al cuadrado sobre 2 menos 2 por 5, menos paréntesis, la función en el de abajo, 1 sobre 2 menos 2 por 1. Si uno hace toda esta cuenta, me da 4. Multipliqué por menos 1 acá la función, entonces se me multiplica por menos 1 el resultado. Ahora, cuidado, que la función, que la integral me dé positiva, no me indica de vuelta que la función es siempre positiva en el intervalo. Si yo me hago un gráfico, acá la función, si acá está el 2, hace esto. Me carga todo este área negativa y después empieza con este área positiva. Como esta es más grande, al restarle esta me queda positivo. Pero la función no es siempre positiva. ¿Sí? Cuidado con ese tipo de cosas porque no es simplemente cambiar un signo, ¿sí? Para obtener áreas, que es justamente con lo que vamos a cerrar y que vamos a ingresar en este momento. ¿Sí? O sea, tengan muy presente este tipo de ejemplos en donde la integral me da positiva y sin embargo hay una parte por abajo y una parte por arriba. La integral me da negativa y una parte por arriba y por abajo. Cuando digo por arriba y por abajo, siempre es por arriba y por abajo del eje X. ¿Sí? Entonces, en la práctica, los últimos ejercicios, ¿sí? Del 13 al 16, trabaja sobre integral definida pensando en la utilización de la regla de Barrow. ¿Sí? Y después entramos en el final, se nos termina la materia, ¿sí? Del ejercicio 17 hasta el ejercicio 31,
me interesa que hagan, son todos ejercicios de lo que llamamos cálculo de áreas. O sea, terminamos el tema con el objetivo en realidad histórico con el que nace la integral, que es para poder calcular áreas. Simplemente. ¿Sí? Y justamente vamos a utilizar esto que trabajaba Cristian en su presentación de la semana pasada. Esto de, si la función es siempre positiva, la integral definida me representa un área. Y es más, ahora que tenemos una herramienta para calcular la integral definida, estamos en condiciones de calcular áreas de porciones curvas o de regiones donde los bordes no son necesariamente rectas. O sea, lo que partimos del caso base. Si yo tengo A y B, y entre A y B mi función es siempre positiva, este es el gráfico de F, si esta es la región R, el área de la región R lo vamos a calcular como la integral entre A y B de f de x diferencial x. Ahora, ¿por qué si la función está por debajo aparece un menos? Empecemos a justificar un poquito de cosas. A y B. Imaginemos que esta es mi función f. Yo sé calcular áreas si la función está por arriba del eje. Entonces, algo que yo podría hacer es considerar la función f moño igual a menos f. Si yo una función la multiplico por menos 1, eso lo que genera es una simetría con respecto al eje x. O sea, me refleja la función por encima del eje x. O sea, si yo hago un reflejo, me quedaría algo así. Esta es la función f moño. Ahora, f moño sí está por encima del eje x. Entonces, esta, vamos a llamarla región moño, yo sé calcularle el área. El área de la región moño es la integral entre A y B de f moño diferencial x. Ahora, el área de R moño es igual al área de R, porque esto es simétrico. El área de R moño es igual al área de R. O sea, del área de la región que yo busco es la integral entre A y B de f moño diferencial x. Pero f moño, ¿quién es? Menos f de x. O sea que el área de la región R es la integral entre A y B de menos f de x diferencial x, o lo que es lo mismo, el área de la región R es menos la integral entre A y B de f de x diferencial x. Este menos me compensa el menos que va a tener esta integral. ¿Sí? Ahora cuidado. No quiere decir que si esta integral me da negativa, le tacho el menos y me da el área. Imaginemos que me piden esto. Hallar el área encerrada por, ¿sí? El gráfico de f de x igual a x al cuadrado menos 4, ¿sí? El eje x y la recta, las rectas, o vamos a poner con x entre 0 y 3. Entonces, error típico acá. Digo, x entre 0 y 3, entonces hago integral entre 0 y 3. ¿De qué? De la función que me dieron.
Primer error, nada, me armo la integral sin mirar, sin pensar un poco cómo es el gráfico de la función o qué es lo que pasa. ¿Sí? Pero no es que solamente plantean la integral, sino que también después lo que hacen es integrar. X al cubo sobre 3 menos 4x. La integro entre 0 y 3. Hago las cuentas. 3 al cubo sobre 3 menos 4 por 3 menos 0 al cubo sobre 3 menos 4 por 0. Acá me queda 3 al cubo es 27, dividido 3 me queda 9, menos 12, 9 menos 12, menos 3. O sea, este es error típico 1. Error típico 2, me dicen el área es menos 3. Un área jamás puede ser negativa. Es una medida. Por definición, tiene que ser positiva. El error típico 3, es decir, ¿sí? El área, o sea, la integral me dio menos 3, entonces el área es 3. Simplemente le cambio el signo para que me dé positivo y que no me rete Diego porque un área no puede ser negativa. 3 errores en el mismo, 3 tipos de errores ante el mismo problema. Cuidado con estas cosas, ¿sí? ¿Por qué está mal esta integral? ¿Sí? A ver, este resultado está mal porque un área no puede ser negativa. Este razonamiento está mal porque no necesariamente, si la integral me da negativa, al sacarle el signo obtengo el área buscada. ¿De dónde surge todo este error? Del error típico 1, que es el mal planteo de la integral. ¿Sí? Yo me sé hacer un dibujito de esto. Yo sé hacer un dibujito de esto. ¿No? Lo sabemos graficar. Pero imaginemos que no sabemos graficarlo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? No es lo mismo si el gráfico está por acá arriba, ¿sí? Que si el gráfico está por acá abajo del eje X para calcular el área. Acá directamente uso la integral, acá tengo que usar la integral y cambiarle el signo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo que calcular un área, me voy a fijar dónde mi función corta el eje X. Para ver por ahí es siempre positiva o siempre negativa. Entonces, me busco las raíces. Cuando f de x me da 0. Esto es cuando x cuadrado menos 4 me da 0. O sea, cuando x es 2, cuando x es menos 2. Menos 2 no está entre 0 y 3. Así que no me interesa esta raíz, porque no está dentro de mis límites de integración. Ahora, el 2 sí está entre 0 y 3. Entonces, sin hacer el gráfico de la función, yo podría decir, bueno, a ver, entre 0 y 2 y entre 2 y 3. ¿Qué pasa con el signo de la función? O sea, uso Bolzano al revés. Digamos, yo tengo una raíz acá. En este intervalo no hay raíces, entonces la función o es siempre positiva o es siempre negativa. Como hacíamos los intervalos con la función derivada. O sea, me fijo positividad y negatividad en estos dos intervalos. Por ejemplo, hago f en 1. Me queda 1 al cuadrado menos 4, listo, me da negativo. O sea, acá la función está negativa. Entre 2 y 3, qué sé yo, agarro f de 2,5. 2,5 al cuadrado menos 4 me da positivo. O sea que acá la función es positiva. O sea, si yo me hiciera un gráfico recontra aproximado, yo tengo que mi función viene por abajo del eje, entre 0 y 2, y después viene por arriba del eje, entre 0 y 3. Entonces, como yo quiero el área entre 0 y 3, el eje X y el gráfico de mi función, sea como sea, me van a quedar determinadas dos regiones.
Insisto, fíjense que yo el gráfico de este lo sé hacer y estoy haciendo un gráfico recontra aproximado porque me interesa pensar acá el signo de la función y no cuál es la forma del gráfico. O sea, estoy haciendo un análisis cualitativo, ¿sí? Quali-quanti, pero no con un gráfico, no necesito un gráfico perfecto. Entonces, ¿qué va a ser? El área de la región 1, como mi función está por debajo del eje, va a ser la integral entre 0 y 2 de menos f de x diferencial x. El menos lo puedo poner afuera, lo puedo poner adentro. Me da igual. El área de la región 2 va a ser la integral entre 2 y 3 de f de x diferencial x. Entonces hago las cuentas, cada cuenta por separado. O sea, me divido el problema en dos. O sea, el área de la región 1, dijimos, menos integral entre 0 y 2 de la función x cuadrado menos 4 diferencial x. El área de la región 2 es la integral entre 2 y 3 de x al cuadrado menos 4 diferencial x. O sea, esto me queda menos paréntesis, este menos es este menos, primitiva de esto, x al cubo sobre 3 menos 4x, analizado entre 0 y 2. ¿Qué me queda? Menos paréntesis, 2 al cubo sobre 3 menos 4 por 2, menos paréntesis, 0 al cubo sobre 3 menos 4 por 0. Por suerte esto me ahorra bastante cuenta, se me muere todo. Me queda menos 2 al cubo es 8 tercios, menos 4 por 2 es menos 8. O sea, me queda 8 tercios menos 8 tercios más 8. Fíjense que sin el menos me da negativo, porque es la zona en donde la función está por debajo, entonces la integral definida me da negativa. Con el menos compenso. 8 menos 8 tercios me termina dando 8, 3 por 8, 24, menos 8, 16 tercios. O sea, el área de esta porcioncita de acá es 16 tercios. Unidades de área. Ahora voy con esta. ¿Qué me queda? X al cubo sobre 3 menos 4x analizado entre 2 y 3. O sea, me queda 3 al cubo sobre 3 menos 3 menos 4 por 3 menos 2 al cubo sobre 3 menos 4 por 2. Y hacer cuentas. 3 al cubo es 27, dividido 3 me queda 9, menos 12, menos 8 tercios más 8. Esto es 8 tercios, con este menos es menos 8 tercios, esto es menos 8, con este menos se me hace más 8. Esta me tiene que dar positiva, si esta me da negativa, algo raro hice. Porque este es el área de la región 2, directamente estoy buscando la integral, porque la función es positiva. ¿Qué me queda? 9 y 8, 17, 17 menos 12 me queda 5 menos 8 tercios, son 15 tercios, menos 8 tercios, 7 tercios. Entonces, ¿qué hago? El área total es el área de la región 1 más el área de la región 2, o sea, es 16 tercios más 7 tercios, me da un gran total de 23 tercios. ¿Sí? Fíjense que si yo hago este menos este, me da el menos 3 que me aparecía antes. ¿Sí? En el error anterior que yo hacía la integral entre 0 y 3, me aparecía esta región restando y esta región sumando, y me terminaba quedando negativo porque esta región es más grande en área que esta de acá. ¿Sí? El dibujo correcto, si uno quiere hacerse el dibujo bien posta, no es que está prohibido. Acá el dibujo posta era algo así, ¿no?
donde este era el -4, que no me interesa, este era el 2, y acá estaba el 3. ¿Sí? Mi función me quedaba que en 3 me devolvía 5, ¿no? 3 al cuadrado es 9, menos 4 es 5. O sea, esta es mi región 1 y esta es mi región 2, que es más pequeñita. Entonces, si queremos calcular áreas con respecto al eje X, tenemos que tener cuidado de si la función está por encima o por debajo del eje X, porque puedo tener problemas con respecto a los signos o no estar encontrando el área que me recomiendan, que me piden. Yo recomiendo, por eso me quedé colgado, en que si tengo posibilidad de hacer un esquema gráfico, siempre está bueno y siempre suma. O sea, si la función que me piden calcular el área, yo la puedo graficar, me ayuda graficarla. Y si no, hago un análisis con respecto a positividad y negatividad, como hice yo, así con un gráfico muy, muy cualitativo, ¿sí? Pero hay que tener cuidado que acá las relaciones de orden, ¿sí?, son fundamentales. Acá me importa que acá está esta por arriba y el eje X por abajo. Acá me interesa que está el eje X por arriba y la función por abajo. Lo mismo me va a pasar si yo quiero trabajar área entre curvas. Imaginemos que yo tengo el gráfico de F por acá, el gráfico de G por acá, este es A y este es B, y yo quiero calcular el área de esta región. Esto sería el área entre los gráficos de F y G con X perteneciente al intervalo AB. Esto de que con X perteneciente al intervalo AB, también se puede escribir A menor o igual que X menor o igual que B. También se puede decir con X entre A y B. O también se puede decir entre los gráficos de F y las rectas X igual a A y X igual a B. Esta recta y esta recta. Forma de dar los límites de integración diferenciados. O sea, si nos fijamos acá, la función la región tiene 4 bordes. Una es el gráfico de F, otra es el gráfico de G, uno es la recta X igual a A y el cuarto es la recta X igual a B. ¿Sí? Está bueno siempre poder tener en claro cuáles son los bordes y cuántos bordes tiene mi región, para no olvidarme en ninguna parte ni confundir. Bueno, ¿cómo puedo calcular este área? Tengo un problema, yo sé calcular áreas. Calculo Si el esto es área F, con el eje ya X está. y con el... Yo sé que calcular el área hasta abajo, hasta el eje X de una Claro, pero función. después iba a calcular de A a G y se lo resto al de A, o sea, del eje X a G y le resto al del eje X a F. G menos F, O sea, calculo el área total. que es el Desde área el total. eje X, del eje X hasta el F. Ah, o sea, vos querés calcular esta región. Así, esta es F, esta región 1, toda. Exacto. Y después calculo con la función G. Acá tengo G. Y Esta es se mi la región resta 2. al R1. O sea, barro de acá hasta el eje X. Y le saco barrer de acá hasta el eje X. Que me queda lo del medio. Exactamente esa va a ser nuestra estrategia. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la integral entre A y B de F, que me da esta región 1, y le voy a restar la integral entre A y B de G. ¿No? F de X, diferencial X.
Ahora, los límites de integración son los mismos. ¿Sí? Entonces yo podría usar la propiedad de linealidad al revés. En vez de separar una integral en dos, juntar dos integrales en una. Recuerden que las propiedades van para un lado y para el otro. ¿Sí? Entonces, ante esta situación, F, G, esta es mi región, este A y este es B, el área de R lo voy a calcular como la integral entre A y B de f de x menos g de x diferencial x. O sea, esta idea que decía Janina, ¿sí? Pero lo junto todo en una sola integral, para no tener que hacer dos integrales. ¿Qué es lo importante acá? La función f es la que va por arriba, la función g es la que va por abajo. ¿Sí? Imaginemos que me piden calcular, ¿sí?, el área encerrada entre f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x al cubo con x perteneciente al intervalo 1, 2. No, vamos a ponerle 2, 3. Me hago el gráfico. X al cubo hace algo así. X al cuadrado hace algo así. Por acá estará el 2. Por acá estará el 3. Entre 2 y 3, ¿cómo puedo saber quién está más alto? Si X, porque digo, mi dibujo no me está ayudando mucho. Hago un valor, tomo un Le valor. doy un Agarro valor. un valor. Agarro un valor. 2,5 al cuadrado, 2,5 al cubo. ¿Cuál me da más grande? No tengo idea, hago las cuentas. 2,5 al cuadrado. Esto me da 6,25. 2,5 al cubo. Me da 15,625. ¿Sí? Creámonos que esto no se corta en otro punto. O sea que no hay un cruce en el medio, ¿no? Esto es x al cuadrado, claro, es x al cuadrado por x menos 1, así que no, se cortan en 0 y en 1 las gráficas. ¿Sí? Entonces, yo para calcular este área, ¿qué haría? La integral entre 2 y 3 de la que va por arriba menos la que va por abajo, diferencial x. Primitiva, Barrow, y hago la cuenta. ¿Sí? Cuestiones de testeo de mi trabajo. Si yo hago la primitiva, Barrow, y el resultado me da negativo, primero reviso las cuentas y después reviso mi teoría de que esta va por arriba, que estaba por abajo. Porque si estas dos las pongo al revés, a esta parte le voy a estar restando esta, me va a dar negativo. O sea, si me queda algo negativo, sospecho, miro, reviso, ¿sí? A ver qué pasa. Ahora cuidado, porque yo hice tantas salvedades. Porque podría pasar que yo tengo mi función f así y mi función g así. Y acá tengo el a y acá tengo el b. O sea, el mismo enunciado. El área Tendría que ver. entre las... Tendría que ver ¿Cómo? si hay F, tendría que ver, o sea, analizar si F igual a G en algún X. Claro. A ver, acá tengo un punto en donde se cortan y me quedan dos regiones en donde en la región 1 la función que va por arriba es g y la que va por abajo es f, y en la región 2 la que va por arriba es f y la que va por abajo es g. O sea que el área total yo lo voy a pensar como el área de la región 1 más el área de la región 2
¿sí? Y el área de la región 1 va a ser la integral entre A y C de G menos F, porque G va por arriba, F va por abajo entre estos dos valores, y el área de la región 2 va a ser la integral entre C y B de F menos G. Y estas dos, si bien son muy parecidas en cuanto a su integrando, sus primitivas van a ser muy parecidas. Nada, una es la opuesta de la otra, y hay un límite de integración que se comparte, estas dos no las puedo juntar. Tengo que calcular esta por un lado y esta por el otro. ¿Sí? Entonces, cuidado porque tengo que revisar, digamos. Yo acá tengo el 2, 3 y dije, créanme que no se cortan entre el 2 y el 3. Si yo hubiera puesto el mismo ejemplo, ¿sí? F de x es igual a x al cuadrado, g de x es igual a x al cubo, y mi intervalo de integración, a donde yo quiero calcular el área, es el 0,52. ¿Qué problema tengo en este intervalo? Que en x igual a 1, f de x es igual a g de x. Yo pongo un 1 acá y un 1 acá, me da lo mismo. O sea, en 1 tengo un cruce. Acá tengo el 0,5 y acá tengo el 2. Fíjense el esquema que yo me hago, listo. En 1 sé que hay un cruce, entonces digo, listo. Supongo que cambia el comportamiento. Entre 1 y 2, ¿quién va por arriba? Y bueno, a ver, hago f de 1,5. Es 1,5 al cuadrado. F de, no, g de 1,5. Es 1,5 al cubo. Y hago las cuentas. 1,5 al cuadrado. 2,25. 1,5 al cubo. 3,375. O sea, entre 1 y 2 va G por arriba y F por abajo. Ahora, entre 0,5 y 1, 0,75 agarro. 0,75 al cuadrado me da 0,5625. Ahora hago 0,75 al cubo. 0,75 al cubo. Me da 0,421875. O sea que entre 0,5 y 1, F va por arriba y G va por abajo. O sea, para las mismas dos funciones, al cambiar el intervalo de integración, y tengo que cambiar mi estrategia porque justo me cae un punto de intersección entre medio del intervalo. Entonces, lo divido en dos regiones. Entonces, Bien, siempre esto que nos des así entre dos funciones, lo primero que tenemos que hacer es igualarlas, ver si se cruzan, antes de analizar la positividad y la negatividad. A ver, o sea, no la positividad, sino quién está arriba y quién está abajo. arriba y abajo. Claro, ver que no haya en el intervalo de integración, o podría decirles hallar el área encerrada por f de x igual a x al cuadrado más 4 y g de x igual qué sé yo, me la juego, x más 5. No, x más 5 justo, x más 5, bueno, sí. O sea, acá no digo para valores entre x. Cuando yo les digo el área encerrada entre dos funciones, quiere decir que el gráfico de esas dos funciones encierran una región. Si yo me hago un gráfico rápido, x al cuadrado más 4 está así. Y x más 5, acá está el 5 y es una recta creciente. Esta es mi región. Empieza acá y termina acá. Tiene dos bordes nada más. El gráfico de f
y el gráfico de G. Entonces, ¿qué tendría que buscar ahí? Mis límites de integración, esta es G y esta es F, mis límites de integración van a ser los puntos de intersección. Que no sé si acá me quedan lindos. ¿No? ¿Qué me queda? X al cuadrado más 4 igual a X más 5, o sea, es X al cuadrado menos X menos 1 igual a 0. No, me quedan recontra irracionales. ¿No? Modo. Ecuación, grado 2, A es 1, B es menos 1, C es menos 1. Pic. Ah, me quedan irracionalísimos. ¿Sí? Salgamos de acá. Nada, busco estos valores, me van a quedar irracionales, ¿no? Me queda 1 más menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 por A por C. O sea, me queda 1 más raíz de 5 sobre 2 y 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Sí? Entonces tendría que hacer la integral entre 1 menos raíz de 5 sobre 2 y 1 más raíz de 5 sobre 2 de G que va por arriba menos F que va por abajo. Y hago las cuentas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasaría si mi región está por acá abajo? Tengo un problema. Las dos negativas. Pero puedo usar la misma estrategia que había usado antes. ¿Sí? Armarme F monio, que sea menos F, G monio, que sea menos G. Y reflejo. Si reflejo eje F por acá arriba, ¿qué me queda? Me queda así, F monio. Reflejo G arriba del eje X, me queda así, G monio. Este es A, este es B. Y acá me quedo la región monio, que el área de la región monio es igual al área de la región R. Pero esta yo sí sé calcularla. G monio, no prima, monio. Esta yo la sé calcular porque es el caso anterior. O sea, esto es la integral entre A y B de G monio que va por arriba menos F monio que va por abajo. Pero esto es la integral entre A y B. G monio es menos G, menos F monio que es menos F. ¿Qué me queda esto? La integral entre A y B de F menos G diferencial X. Si lo miro me queda la misma estructura de antes. ¿Por qué? Porque la que está primero es la que va por arriba y la que está restando es la que está por abajo. O sea, es exactamente la misma idea. Si estoy por arriba del eje que si estoy por debajo del eje. Me interesa qué función va por arriba y qué función va por abajo. No por dónde van, sino la relación entre ellas, no con respecto al eje X. Analizamos las dos por arriba, las dos por abajo. ¿Qué nos faltaría analizar? ¿Qué pasa si yo tengo F por acá? Este es A, y este es B, y este es G. Toda esta región. Bueno, esta región es la región superior y la región inferior. El área de la región superior es la integral entre A y B de f de x diferencial x. El área de la región inferior es menos la integral entre A y B de g de x diferencial x, porque está toda negativa. Pero el área total es el área de la región superior más el área de la región inferior. O sea, es la integral entre A y B de f de x diferencial x menos la integral entre A y B de g de x diferencial x. O sea, me queda la integral entre A y B de f de x menos g de x diferencial x. Otra vez me queda la estructura, la de arriba menos la de abajo. ¿Qué podemos concluir de esto? Que si yo quiero hacer cálculo de área entre curvas, no me interesa el eje X. Me interesa cuál va por arriba y cuál va por abajo. Estén donde estén. No es como cuando calculaba área con respecto al eje X, que ahí me interesaba si estaba por encima del eje X o por debajo del eje X. Acá el eje X, cuando yo hago área entre curvas, no me interesa en lo más mínimo. ¿Sí? Bien. Ahora una cuestión de trampillas que uno puede hacer.
Si yo tengo el gráfico de una función f, ¿sí? Esto es A y esto es B, yo estoy pudiendo describir mi región a partir del gráfico de una función f de x. Ahora, yo también podría agarrar y ciertas, ¿sí? Como se dice, regiones. Imaginemos esto. Esto es 4 y esto es 2. ¿Sí? Si esta función es raíz cuadrada de x, yo tengo que y es igual a raíz cuadrada de x. Pero también lo puedo escribir esto como que x es y al cuadrado. Entonces, imaginemos que yo quiero calcular el área de esta región. Una opción para calcular el área de esta región es decir, A es la integral tengo entre 0 y 4, esto es la función constantemente 2, y esta es raíz cuadrada de x. O sea, es la integral entre 0 y 4 de la función que va por arriba, ¿sí? Que en mucha bibliografía y en el uso cotidiano, cuando hacemos áreas entre curvas hablamos de techo y piso. El área entre curvas es la integral del techo menos el piso. En este caso el techo es 2 menos el piso, que es raíz cuadrada de x, diferencial x, pero si yo giro mi gráfico y lo miro en función de y, o sea, x como una función de y a partir de esta igualdad, o sea, yo agarro un valor de y y obtengo el valor de x, esta región yo la podría calcular, el área de esta región, yo también lo podría calcular como la integral entre 0 y 2 de la función y cuadrado diferencial y. O sea, describo la misma región en lugar de en función de x, en función de y. ¿Qué ventaja me da esto? Que esto es mucho más fácil de calcular. Esto es y cubo sobre 3 entre 0 y 2, o sea, me queda 8 tercios menos 0. 8 tercios. Si hago esta integral, ¿sí? Debería llegar a lo mismo. O sea, la integral entre 0 y 4 de 2 menos raíz cuadrada de x diferencial x. ¿Qué me queda? La integral de 2 es 2x, menos la integral de raíz cuadrada de x es 2 tercios x a la 3 medios. Esto entre 0 y 4. Me queda 2 por 4 menos 2 por 0 menos 2 tercios por 0. O sea, me queda 8 menos 2 tercios, 4 a la 3 medios, es raíz cuadrada de 4, que es 2 al cubo, es 8 por 8. O sea, me queda 8 menos 16 tercios, o sea, me queda 8 tercios. Al resultado que llego es el mismo, porque estoy calculando el área de la misma región. Pero al describirlo en función de y, ¿sí? La integral me sale mucho más rápido. Van a ver en la práctica que aparecen, por ejemplo, cosas de la curva x igual a y cuadrado. ¿Sí? Esto es pensar la x en función de y. Por ahí pensar así, girando un poquito el gráfico, ¿sí? Me permite calcular las integrales de un modo más fácil. Si se hace así no está mal, ¿sí? Pero así es mucho más práctico. Y muchas veces por ahí es practicable de una forma y no de otra. ¿Sí? No se me ocurre un ejemplo, pero entonces, les juro que la parte de, digo, por ejemplo el 19, me dice, calcular el área de la región comprendida por las gráficas de y cuadrado igual a x, x igual a 8 e y igual a 1. Entonces, cuidado que y cuadrado igual a x, y puede ser positivo o negativo, ¿no? Porque muchas veces pasan en la raíz como si fuera la raíz cuadrada. O sea, yo tengo que esta curva así es y cuadrado igual a x, todo así. Es una parábola acostada. Esto, lo de arriba es la raíz cuadrada de x, y la parte de abajo es menos raíz cuadrada de x. Después tengo x igual a 8. Ahora, si x es 8, entonces este valor de acá, ¿quién es? Si x es 8, ¿sí? Y tiene que ser raíz cuadrada de 8 o menos raíz cuadrada de 8. Y la recta y igual 1. Y igual 1. Esta sí es x igual 8. Y igual 1. Si yo acá pongo un 1, la x que me devuelve, un 1. ¿Cuál es la región que tiene los tres bordes? Digo, acá hay una parte y acá hay otra parte, ¿no? Calculen las dos en este ejercicio. Digo, esta región de acá, si yo quiero calcular a esta región 1. Para calcular el área de esta región 1, el área de la región 1, me es fácil pensarlo entre esta curva y esta curva. Ahora, esta curva de acá arriba, ¿quién es? ¿Sí? Esta curva sí es raíz cuadrada de x. Entonces, el área de la región 1 yo la puedo pensar como la integral entre 1 y 8
de la curva que es techo, raíz cuadrada de x, menos la curva que es piso, 1, diferencial x. Y esa es la forma que me encuentro más cómoda. O sea, una forma cómoda, digamos. Ahora, para esta parte de acá abajo, que es la región 2, a mí me parece que es más cómoda barrerla así. ¿Por qué? Porque entre este valor, que es 1, y este valor, que es menos raíz de 8, el techo es siempre el mismo y el piso es siempre el mismo. En cambio, si yo la quiero barrer así, entre 0 y 1 hay un techo y un piso, y entre 1 y 8 hay un techo y otro piso. O sea que lo tendría que partir en 2 integrales. Insisto, el resultado es el mismo, pero para el área de la región 2, yo la puedo pensar como la integral entre menos raíz de 8 y 1 de la función x igual a 8, que es el techo, menos la función y cuadrado, que es el piso, pero diferencial y. ¿Sí? O sea, no siempre hay que integrar diferencial x. Yo puedo cambiar el sentido en que relaciono las variables para calcular las integrales para un lado o para el otro. Diego, ahí, por ejemplo, pensándolo como dijiste, bueno, partiéndolo, suponete que no se nos ocurre dar vuelta, ¿no? Sí. Entre 0 y 1. Es entre El raíz piso y el techo es lo menos mismo. raíz de x. No, porque el techo y el piso son en función de x. O sea, si yo agarro, tengo y cuadrado igual a x, y yo quiero despejar y en función de x, esto me queda módulo de y es igual a raíz de x. O sea, esto se me parte en dos partes, ¿sí? En una y1 que es raíz cuadrada de x y una y2 que es menos raíz cuadrada de x. Por eso esta curva no es funcional con respecto a x. Se me queda en dos partes. Esta es y1 y esta es y2. Si yo quiero acá entre 0 y 1, voy a tener que hacer la integral entre 0 y 1 de y1, que es el techo, menos y2, que es el piso. Diferencial x acá. O sea, me queda la integral entre 0 y 1 de raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de x diferencial x. Que queda simpaticona, porque es la integral entre 0 y 1 de 2 veces la raíz cuadrada de x diferencial x. Que si uno lo mira tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto es simétrico con esto. Son iguales. Así que calcular el área de toda esta región es agarrar el área de la de arriba y multiplicarla por 2. ¿Sí? Es que son estrategias que yo puedo usar. Y después cosas para pensar, por ejemplo, algo tipo el 25. El 25 parece algo raro, ¿sí? Me dicen, A perteneciente a los reales, A mayor que 0, ¿sí? Encontrar, ¿no? Hallar. A perteneciente a los reales mayor que 0, tal que el gráfico, el área de f de x igual a 2 raíz cuadrada de x menos 6, ¿sí? Con el eje x entre 0 menor o igual que x menor o igual que a, sea 36. Entonces, ¿hasta dónde tengo que integrar esta función para que el área que acumula me dé 36? Cuidado que es una función que no siempre es positiva, ¿no? Cuando corto, esto tengo 2 raíces, ¿sí? O sea que 2 raíz de x es igual a 6, raíz de x es igual a 3, o sea que x igual a 9. O sea, esta función en 0, que es donde arranca el dominio, porque es una raíz cuadrada, en 0 vale menos 6, en 9 vale 0. O sea, mi gráfico hace algo así. Entonces, me dice, integra entre 0, no integra entre 0 y a, calcula el área entre 0 y a. O sea, como que agarro la función que va barriendo área y quiero ver dónde tengo que parar para que el área acumulada sea 36. Primero, ¿cuál es el primer recaudo o la primera cosa que tendría que analizar? El área entre 0 y 9. ¿Por qué? Coincido. Porque esa área está por debajo del eje X. Cambia ahí justo el... Bien, imaginemos que calculo el área entre 0 y 9 y me da 43. Entonces, ¿cómo actúo ahí? Y Cuidado dice que me que pregunte. el A está entre el 0 y 9. Bien. Si el área que acumulé hasta acá es más grande que 36, quiere decir que el A está a la izquierda, porque acumuló 36 de área antes de llegar al 9. ¿Sí? Si el área entre 0 y 9 me diera más chico que 36, quiere decir que el A tiene que estar a la derecha. ¿Sí? Entonces, calculemos este área. Va a ser la integral entre 0 y 9, con un menos adelante, porque veo que la función es siempre negativa, de 2 raíz de x menos 6 diferencial x. O sea, menos integral entre 0 y 9 de 2 raíz de x menos 6 diferencial x. O sea, me queda menos paréntesis.
Primitiva para 2 raíz cuadrada de x, me la busco acá. 2 raíz cuadrada de x es 2 por la integral de x a la 1/2, es 2 por x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. O sea, para calcular la primitiva, uso anterior. ¿Sí? Me queda 2 por 2 tercios x a la 3/2. O sea, me queda 4 tercios, esta parte de acá, 4 tercios x a la 3/2 menos 6x. Todo entre 0 y 9. O sea, me queda menos paréntesis, 4 tercios por 9 a la 3/2 menos 6 por 9 menos 0, porque si pongo 0 acá y 0 acá, me da 0. O sea, me queda menos 9, raíz cuadrada es 3, al cubo es 27, dividido 3 es 9, por 4 es 36, menos 54. 36 menos 54, 18. 6 y 8 son 14, 3, 4, 5, sí. O sea que me da 18. O sea que el área de esta región es 18. Como yo quiero acumular 36 de área, entonces el A tiene que estar por acá. De forma tal de que el área de esta región también sea 18. Porque 18 más 18 me da 36. Entonces, ¿qué es lo que busco ahora? Busco A tal que la integral entre 9 y A de 2 raíz de x menos 6 diferencial x sea igual a 18. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago eso? Busco la primitiva, pero la primitiva ya la tenía de antes, ¿no? Tenía 4, la primitiva de esto era 4 tercios x a la 3/2 menos 6x. Pero ahora es Barrow, entre 9 y A, esto tiene que darme 18. O sea que 4 tercios a la 3/2 menos 6 por A, menos, paréntesis, 4 tercios por 9 a la 3/2 menos 6 por 9, me tiene que dar 18. Ahora, yo esta cuenta ya la hice antes. Esta cuenta de acá adentro me da menos 18. Con este menos me da más 18. O sea, me queda 4 tercios a la 3/2 menos 6 por A más 18 me tiene que dar 18. Lo cual me hizo un tremendo favor, porque me queda 4 tercios por A a la 3/2 menos 6 por A es igual a 0. O sea que A por 4 tercios a la 1/2 menos 6 me tiene que dar 0. Saqué factor común a acá. Entonces, o A es 0, que lo descarto porque A era positivo, o 4 tercios a la 1/2 menos 6 me da 0. Y despejo. ¿Qué me queda? 4 tercios a la 1/2 es igual a 6. O sea que a la 1/2 es 6 por 3 es 18 cuartos. ¿Sí? 18 cuartos que es 9 medios. Y esto es una raíz cuadrada, pasa como cuadrado. Así que A es 81 cuartos. Y listo el pollo. Tienen un montón de ejercicios para trabajar después de que mañana rindan el coloquio de la presentación y de la piripitifláutica, ¿sí? Digo, de la práctica 6, ahora pueden hacer hasta el ejercicio 31. O sea, hay un recorrido intenso para hacer con muchos ejercicios. Insisto, entre el ejercicio 13 y el 16 es de utilización de Barrow. No me importa lo que me da la integral definida. ¿Sí? Me puede dar cualquier cosa, el número no me interesa, no estoy pensando en áreas. La idea es usados de integración, digo, por ejemplo, me aparece la integral entre menos 2 y 0, entre menos 2 y 0 de x por e a la x al cuadrado diferencial x. ¿Qué necesito? Una primitiva. Entonces me voy a buscar una primitiva, x e a la x al cuadrado diferencial x. ¿Sí? Para calcular esta primitiva, ¿qué tengo que hacer? Una sustitución. Y ahí engancha con los métodos anteriores. En el 13A3 me pide la integral entre, acá, sustitución. Me pide la integral entre 0 y 5 de 1 sobre x más 2 por x más 1 diferencial x. ¿Qué necesito para hacer Barrow? Una primitiva. ¿Sí? ¿Qué hago acá? Fracciones simples. O sea, a la hora de calcular primitivas, entran en juego nuestras técnicas de integración que estuvimos entrenando en la práctica anterior, de ser necesarias, ¿no? ¿Sí? O sea, si me quedo en integral directa o la integral directa y fue. Y un último comentario, porque yo lo estoy haciendo así sin ningún tipo de miramiento. Nosotros siempre que calculamos una primitiva, nos aparece una constante de integración. La pregunta es por qué no la tenemos en cuenta a la hora de hacer Barrow, ¿no? Digo, si yo digo que la integral de f chiquita de x es una f grande de x,
¿sí? F grande de X más K también es primitiva. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, la K se me muere, ¿sí? Ahora, si yo hago Barrow A y B de F de X, es una primitiva. Por ejemplo, F de X analizada entre A y B. O sea, F de B menos F de A. ¿Qué pasa si en lugar de esta primitiva agarro esta? Y la analizo entre A y B. Me queda F de B más K menos F de A más K. Si saco paréntesis, me queda F de B más K menos F de A menos K. No importa quién sea la constante de integración, se me cancela. O sea, me queda F de B menos F de A. O sea, el teorema de Barrow lo que dice es que uno puede agarrar cualquier primitiva. Todas las primitivas de una función difieren en una constante. Pero al hacer este procedimiento, si yo agarro una primitiva distinta a la original por una constante, las constantes se me terminan cancelando. Por eso a la hora de calcular Barrow, cuando yo busco las primitivas, en ningún momento puse la constante de integración. Como vale para cualquier constante de integración que quiera, la tomo como 0. Por total siempre se van a cancelar. Y listo. Con esto pueden hacer hasta el ejercicio 31. Van a cosas que van a costar, cosas que no se van a entender, ¿sí? Vamos acá el bloque teórico, ¿sí? Repasemos, martes que viene hacemos clase de consulta. El viernes 5 yo les mando el parcial para que el segundo parcial para que lo resuelvan durante el día, ¿sí? Y la semana siguiente coordinamos cuestiones de